¿Qué es lo que está pasando con la música contemporánea? Quédate en este video y vamos a sumergirnos en la música de una de las compositoras más destacadas de la actualidad. Pero antes, vamos a tener que hacer un breve repaso de la tradición. A lo largo de la historia de la música occidental, especialmente en el periodo que conocemos como práctica común, entre los años 1600 y 1900, fue la misma praxis musical la que llevó a instalar progresivamente una serie de tendencias y convenciones estéticas que poco a poco se fueron convirtiendo en paradigma. El establecimiento del sistema tonal, la implementación sistemática de una selección de alturas y la instauración de determinadas identidades armónicas no solo unificaron y brindaron solidez al discurso a lo largo de los periodos, sino que también funcionaron como una especie de guía organizativa a la hora de la composición. Sin embargo, en la música contemporánea ocurre algo muy diferente, ya que es muy común encontrarnos con planteos estéticos que vayan a prescindir de algunos o todos estos elementos. Esto fue llevando a los compositores a desarrollar nuevos métodos y nuevos criterios para la organización de los materiales. Ante la ausencia de un centro tonal, de escalas y de acordes tradicionales, muchos compositores encontraron modos de organización alternativos en función de otros elementos quizás menos explorados, como pueden ser el timbre o la textura. En base a esto, te propongo que analicemos la obra Nights of Strange de la compositora israelí Kaya Chernovin, que resulta un ejemplo sumamente interesante tanto de discurso como de organización de los materiales en el siglo XXI. La compositora escribe esta obra en el año 2014 y la concibe como una pieza de poesía musical en la que unas pocas palabras resaltan las cualidades poéticas y especulativas entre los sueños, la realidad y la reflexión. Además agrega que se trata de una mirada cercana a los más pequeños mecanismos de impulso y reacción y cómo estos, cuando se encuentran con algún elemento aleatorio, pueden convertirse en un territorio inesperado. Para plasmar la idea, elige un ensamble con una amplia variedad de posibilidades tímbricas, riqueza sonora y balance instrumental, que alcanza a cubrir la mayor parte de los registros posibles. La guitarra eléctrica y el acordeón cumplirán la función de solistas, mientras el resto del ensamble estará conformado por 3 vientos, flauta, clarinete y saxo alto, 3 cuerdas, viola, cello y contrabajo, piano y percusión. Todos estos instrumentos se encuentran amplificados con micrófonos cercanos para dar una sensación de mayor cercanía con el público. Podemos concebir estructuralmente la obra como un objeto libre e impredecible, cuyos materiales son introducidos, sostenidos y abandonados de manera orgánica, sin necesidad de obedecer esquemas formales rígidos de exposición, desarrollo, reexposición, etc. Por el contrario, la compositora muestra un enfoque cuasi naturista, desentendiéndose en gran medida de los estándares de forma y simetría establecidos por la tradición. Es muy clara su búsqueda por intentar romper en todo momento con la regularidad y la periodicidad en el discurso, priorizando siempre los compases y las métricas irregulares, los comportamientos impredecibles y los materiales con cierto grado de indeterminación. Las posibilidades tímbricas y sonoras del ensamble serán fortificadas con la inclusión de diferentes técnicas extendidas, algunas de ellas quizás más convencionales y otras más particulares de la búsqueda de la compositora. Podemos observar preparación en algunos instrumentos, como masilla adhesiva o bluetack en algunas notas del piano, o scordatura en la guitarra eléctrica que afina sus 3 cuerdas más graves una octava por debajo de lo habitual. Vamos a notar también ciertas notaciones de ritmos irregulares, como lo que la compositora denomina el drunken rhythm y el irregular rhythm. En las maderas contaremos con sonido de aire, golpe de llave, overblow y pequeños glissandi, mientras que en las cuerdas se destacan técnicas como el colegno battuto, colegno trato, arco circular, vibrato irregular y frotar en el puente o en el cuerpo del instrumento, entre otras. En el piano, además de las cuerdas preparadas, se pide tocar dentro del mismo, además de encontrarnos con la figura de los arpegios jumbled o revoltijados,
en los que se articulan todas las alturas comprendidas de manera frenética. En la percusión oiremos por momentos un globo que es frotado, dando sensación de direccionalidad tanto ascendente como descendente. Por último, un rasgo muy distintivo de la obra será la utilización de la voz hablada de los miembros del ensamble, en lo que figura como random talk, es decir, habla aleatoria. Ahora que ya hicimos un breve recorrido preliminar, te propongo que hagas una escucha de la obra completa, así después podemos adentrarnos en alguno de los muchos escenarios que propone. Te voy a dejar el link al video con la partitura en la descripción. Seguramente habrás notado a lo largo de la sección la presencia de diferentes materiales y comportamientos. Algunos de ellos, los más centrales, se sostienen durante la mayor parte del tiempo, mientras que otros, quizás más periféricos, tienden a hacer sus apariciones de manera más intermitente. Casi en todo momento vamos a escuchar un material formado por eventos breves y puntuales que se presenta en todas las cuerdas, el piano y el vibráfono. Consiste básicamente en una sucesión atonal de alturas, con un carácter cuasi aleatorio, que son generalmente dispuestas en valores que no superan la corchea. Vamos a observar además la ampliación del total cromático mediante la inclusión de cuartos de tono, lo cual desdibuja aún más la formación de identidades armónicas tradicionales y pone el foco en el efecto tímbrico y textural. La disposición rítmica muestra una tendencia a evitar tanto las coincidencias en sentido vertical como los ataques coincidentes con el pulso. Para lo primero se emplean los contratiempos, mientras que para lo segundo se utilizan subdivisiones rítmicas heterogéneas, por lo que vamos a ver grupos de semicorcheas funcionando en simultáneo con tresillos, quintillos y sietecillos. En términos sonoros, este tratamiento del ritmo produce una sensación de irregularidad y aleatoriedad. Notaremos además cómo la compositora elige alternar entre diferentes articulaciones, como el staccato, los acentos, el pizzicato alla Bartók, algunos glissandi y unos pocos con legno battuto, añadiendo de esta forma interés y riqueza tímbrica al entramado. En paralelo con el desarrollo de este material, se van a ir incorporando otros materiales quizás más periféricos que van a aportar variedad a la textura y se van a mostrar de forma más intermitente. Entre ellos vamos a poder destacar este gesto del hi-hat, que va a estar siempre en trémolo y en dinámica decreyendo. Se va a reiterar en varias oportunidades con algunas diferencias en la duración, la dinámica y la articulación. Se presenta también una sonoridad aireada en dirección ascendente, en una acción conjunta entre las cuerdas y los vientos. También vamos a encontrar un sonido aireado en el acordeón, aunque en este caso va a ser estable y de duración prolongada sin ningún tipo de direccionalidad. En la percusión vamos a observar, por un lado, este gesto de timbal articulado en glissando y tocado con baquetas Super Bowl, las cuales producen un sonido más bien rugoso y penetrante. Por otro lado, figura esta sonoridad también rugosa, producida por el frotamiento de un globo, el cual va a adoptar diferentes conductas en la direccionalidad, que va a ser ascendente y descendente, y de presión, que va a ser mayor o menor. Conforme avanza la sección, los materiales periféricos van a seguir haciendo sus apariciones, mientras el material de los valores breves va a evolucionar con una conducta de densificación, yendo desde menos eventos, más espaciados y en dinámica de piano, hacia más eventos, más concentrados y en dinámica de forte. De esta manera vamos a poder identificar algunos momentos o puntos culminantes o de mayor densidad. Luego del punto culminante del compás 20, el material de los valores breves va a pasar a la guitarra eléctrica y al acordeón en su registro sobreagudo. De esta manera va a generar una sonoridad mucho más liviana y sutil y va a funcionar como una especie de variación de este primer material presentado en las cuerdas, el piano y el vibráfono originalmente. En los compases subsiguientes comienzan a sumarse los demás instrumentos a este comportamiento.
Además, se retoman los materiales periféricos y continúan creciendo hacia un nuevo punto culminante en el compás 30. En este caso, sin embargo, la compositora nos tiene preparado algo inesperado. Se va a insertar un nuevo material en los vientos que va a irrumpir en el discurso de forma intempestiva. Este se encuentra formado por eventos de nota repetida, generalmente articuladas con pequeños glissandi posteriores al ataque. Luego de la intervención de esta figura, el material de los valores breves se mantiene unos compases más en dinámica de piano y luego se diluye. La sección que va del compás 41 al 66 resulta notablemente más breve y estática que la anterior, además de contar con un volumen de materiales significativamente menor. Vamos a notar que a lo largo de toda la sección hay un componente áspero y aireado que se dispone a lo largo de todos los instrumentos del ensamble, con la excepción del piano. En contraste con el sonido de aire, se presenta otro material formado por eventos de nota repetida en las cuerdas preparadas del piano. La masilla autoadhesiva Blu-Tack genera una sonoridad más bien percusiva, dejando oír muy poco de las alturas escritas. Luego se introduce un tercer material más sutil de nota tenida que se dispondrá tanto en los crótalos frotados como en la mano derecha del acordeón. La textura generada por la interacción de estos materiales se mantendrá hasta el compás 60, donde se introducen algunos glissandi en los vientos y el elemento de nota tenida en el acordeón pasa a convertirse en un clúster, funcionando como una especie de anticipación de lo que ocurrirá unos compases después. En el compás 62 se introduce un material de notas aleatorias breves con pequeños glissandi, similar al de la sección anterior, solo que esta vez en el registro extremo agudo, sin la acelerando y con una dinámica de lo más piano posible. Al detenerse este gesto, la textura se disuelve para dar paso a la siguiente sección. Te propongo ahora que nos adentremos en la sección que va del compás 67 al 127. Lo primero que nos vamos a encontrar es esta identidad compuesta que está formada por la alternancia entre tres tipos de materiales. Dos de estos materiales, los que podrían considerarse los más afines, son percusivos y muestran una conducta basada en la repetición. Por un lado tenemos a la guitarra, que toca figuras de nota repetida en staccato en las cuerdas más graves, mi y la, generalmente subdividiendo en grupos de 6 o eventualmente de 3. Por otro lado está el acordeón, que presenta un comportamiento similar, aunque utilizando golpes de tecla, generando un sonido similar al de la máquina de escribir. Sin embargo, en este caso subdivide en grupos de 4, 5 y 7. El tercer material, diferenciado de los dos anteriores, consiste en la alternancia de diferentes identidades armónicas, todas estas comprendidas en un clúster cromático entre re sostenido 4 y la bemol 4. Se presentan diferentes combinaciones dentro de este conjunto de alturas y se disponen en posición cerrada, siempre a contratiempo y en valores breves, que nunca superan la corchea. Eventualmente se suma un cuarto material que consiste en un barrido percusivo por las teclas del acordeón. Esta identidad compuesta que observamos se va a mantener como elemento central del discurso durante la mayor parte de la sección, articulando de diferentes maneras sus materiales y sobre todo variando la duración de aquellos gestos iterados de la guitarra y del acordeón. Puede percibirse una cierta inestabilidad en el parámetro temporal, ya que desde que comienza la sección podremos observar reiteradas variaciones de tempo, el cual oscila mayormente entre los 40 y los 60 bpm.
Es recién a partir del compás 79 cuando el tempo se vuelve más estable, aunque sigue presentando algunos cambios. A la inestabilidad temporal se suma una marcada irregularidad métrica. Vamos a observar numerosos cambios de compás y valores aditivos de alta complejidad como 2 cuartos más 1 octavo más 1 cuarto o 4 cuartos más 5 sobre 6 sobre 4. En la mayoría de los casos, estos valores consisten en el agregado de una figura extraña a un compás regular, como por ejemplo un compás de 2 cuartos al que se le agrega una semicorchea con sietecillo. Conforme avanza la sección, los materiales principales van a ir disminuyendo su actividad y se van a ir incorporando algunos materiales periféricos, la mayoría de ellos de valores más largos, resultando de alguna manera contrastante, ¿no?, con el comportamiento iterado del material principal. Entre ellos vamos a observar un suave unísono del registro agudo, el cual parte de los crótalos frotados y se expande progresivamente hacia los vientos y las cuerdas agudas. Además se incorpora un material de nota tenida en la región media grave del ensamble a cargo del clarinete, el saxo, la viola y el cello. Y por último se añade un material de notas en glissando que comienza en la región aguda del contrabajo y luego se expande a las demás cuerdas y vientos, aportando una considerable tensión a la textura. Sin embargo, esta tensión se va a interrumpir casi al mismo tiempo que se introduce un elemento nuevo y fundamental, la voz hablada. En reiteradas oportunidades, la compositora pone a dialogar los materiales instrumentales con la voz hablada de los miembros del ensamble. El texto asignado a estas partes de voz hablada generalmente consta de palabras sueltas o frases del habla cotidiana que no revisten ningún tipo de solemnidad u ostentación poética. En línea con esto último, es importante destacar que la compositora pide que el habla sea antidramática y casual, como si ocurriera en el medio de una caminata. Después de un breve pasaje de frases habladas, se va a incorporar este gesto más bien áspero, dispuesto en tutti a lo largo de todo el ensamble. Luego de presentar este gesto, se van a retomar los materiales iterados, aunque prescindiendo del gesto armónico en el acordeón. Se van a retomar además algunos de los materiales periféricos anteriores, incorporando algunos del gesto áspero anterior e introduciendo otros nuevos. Todos estos materiales se van a ir diluyendo y ahora sí se va a retomar el gesto armónico del acordeón, que va a interactuar con la voz hablada por unos compases hasta que se van a detener en el cierre de la sección. Desde el compás 144 entramos en una sección que coloca al elemento vocal como protagonista del discurso. En esta oportunidad se va a requerir de la voz hablada de todos los miembros del ensamble, con la excepción del contrabajista, en la acción que la compositora denomina random talk o habla aleatoria. De esta forma, cada intérprete va a articular aleatoriamente frases y palabras de cualquier índole y en cualquier idioma, respetando la duración y la acentuación indicadas en la partitura. La textura de esta sección se caracteriza por su simpleza, constando básicamente de 3 materiales que resultan complementarios. Un material conformado por la voz en habla aleatoria, cuyas líneas comienzan a tempo y en sincronía y se van retardando individualmente, generando un efecto de difuminado. Tenemos además un material más textural en el piano, que consiste en un gesto tremolado que articula las alturas comprendidas en un clúster, tocando directamente en las cuerdas con baquetas de timbal y con el pedal de sustain prendido en todo momento. Por último, un material de glissando lento en la región grave a cargo del contrabajo, al que se le aplican diferentes modificadores tímbricos como presión de arco, arcos lentos y sul ponticello extremo, además de la utilización de multifónicos.
Esta textura se sostiene hasta que nuevamente haga su aparición el componente aireado, presentado en el sonido de aire del acordeón, el ruido blanco de la guitarra eléctrica y el ruido estático de la radio a transistores. Esto se sostendrá mientras se introducen dos nuevas identidades en tutti que dialogan de forma responsorial. Luego del diálogo de estos dos gestos, vuelven a introducirse las identidades armónicas en el acordeón, las cuales van a interactuar nuevamente con frases de la voz hablada del guitarrista por unos compases, en este caso funcionando como una pequeña transición hacia la siguiente sección. Green. She said to look if we have some green onion. Del compás 169 en adelante, nos empezamos a acercar al clímax de la obra, por lo que vamos a notar que empiezan a sumarse materiales cada vez más densos y tensionantes que nos preparan para el desenlace inminente. La incorporación del ruido, como componente del discurso, termina de cerrar el abanico de elementos constitutivos de la obra. Este se va a incorporar de forma intermitente, poniendo a dialogar identidades más ruidosas con otras más calmas. Conforme avanzan los compases, el componente ruido va a ir ganando terreno y se va a ir adueñando progresivamente del discurso. Los clusters, los cúmulos de notas aleatorias, el sonido distorsionado de la guitarra eléctrica y los modificadores tímbricos empleados van a ir generando una textura cada vez más tensa que va a alcanzar su clímax en la sección que vamos a analizar a continuación. La sección que comienza en el compás 203, como muchas otras a lo largo de la obra, nos muestra la acción conjunta de diferentes tipos de material, como si se tratara de una superposición de múltiples capas de sonido que conforman un objeto único. En este caso, estamos ante una atmósfera tensa, ruidosa y penetrante, que nos mantiene atrapados y expectantes, y posiblemente con el deseo latente de que todo esto arribe a algún tipo de resolución. La conducta en ascenso de algunos de los materiales, así como la asignación creciente de las dinámicas y la aplicación de determinados efectos instrumentales, son algunos de los factores que hacen que tengamos en todo momento la sensación de que la tensión va en escalada. Por otra parte, vamos a percibir cómo la estridencia y la profundidad de los registros extremos, sumados al frenetismo y la impredictibilidad del elemento indeterminado y las tensiones tonales y microtonales entre componentes de altura que están demasiado próximos, van a generar una textura que coloca al elemento ruido en el centro del discurso, como si buscara provocar deliberadamente la incomodidad del oyente. Tomorrow I should get more pages and go Instrumentos solistas, el acordeón y la guitarra eléctrica presentan sonoridades ruidosas y estridentes en la región grave y extrema grave del registro de ambos, que se mantienen durante la mayor parte de la sección. Recordemos que la guitarra eléctrica tiene sus cuerdas más graves afinadas una octava por debajo. Por un lado, el acordeón articula un barrido continuo de alturas indeterminadas en la región grave del instrumento, las cuales son ejecutadas con los puños del intérprete, generando conductas ascendentes y descendentes. Luego tenemos a la guitarra eléctrica, que dotada de una gran cantidad de distorsión, presenta una sonoridad también ruidosa e indeterminada, que se obtiene al frotar las cuerdas graves del instrumento con un arco de cello en un gesto continuo que oscila a su altura de manera ascendente y descendente con la palanca. Escuchemos la interacción de estos materiales en la versión que la compositora escribió para dúo de acordeón y guitarra eléctrica. En paralelo con los instrumentos solistas, el resto del orgánico añade otras capas de materiales con diferentes funciones que acaban por cubrir gran parte del rango y del espectro. Vamos a observar un material en glissando constante y ascendente que se presenta en el registro agudo del clarinete, el saxo, la viola y el contrabajo, los cuales ascienden lenta y progresivamente en altura y también en dinámica.
El contrabajo y la flauta piccolo se desenvuelven en los extremos del registro con conductas bastante similares. Estos se distinguen del material anterior, primero por la tesitura extrema en la que habitan y segundo por mostrar una mayor libertad en el comportamiento. El piano adopta nuevamente una función textural, articulando las notas de amplios clústeres de manera aleatoria y tremolada, tocando dentro del piano con baquetas blandas y con el pedal de sustain activo en todo momento. La voz hablada interviene brevemente y solo al comienzo de la sección, aportando unas pocas frases a cargo de los solistas. A pesar de su corta participación, este material tiene un gran impacto retórico y logra captar la atención del oyente. I think he's not aware. Can I play you something? Tomorrow I should get more pages and go through. Hacia el compás 210 nos acercamos a un primer punto culminante en términos de intensidad, que va a traer cambios de tesitura y comportamiento en varios de los instrumentos. Los instrumentos del material in glissando arriban a su punto de llegada en do sostenido, altura que continuará sonando en los crótalos. Después de esto, continuarán con un nuevo material que resulta opuesto al anterior, tratándose de un glissando lento y descendente en el registro grave. A partir del compás 213 comenzamos a arribar el tan ansiado desenlace. Toda la tensión, el ruido y la estridencia generados a lo largo de la sección va a confluir hacia un mismo punto de llegada. Los instrumentos se van a ir sumando progresivamente a un unísono generalizado en una altura bien definida, un re en el registro medio y grave del ensamble. Una vez que el unísono se desvanezca, la compositora va a dejar pasar unos compases en silencio que terminan de disipar los vestigios de tensión en el ambiente. Después de esto, vamos a entrar a una sección de cierre, en absoluta calma, en donde va a intervenir la voz hablada prácticamente en solitario. Gray shadow, a big dragon. Vamos a observar una sucesión de frases casuales que se van imbricando, mientras se introducen gestos aislados representativos de algunos materiales de la obra a modo de síntesis. Finalmente, la voz hablada se detiene y la obra culmina con un susurro ascendente dispuesto en todo el ensamble. Como habrás podido notar, la compositora nos ofrece una amplia variedad de escenarios sonoros, con sus particularidades tímbricas, texturales y densidad, los cuales son conformados a partir de la sucesión e interacción de determinados materiales. En la mayoría de los casos, podemos delimitar ciertas gestualidades o comportamientos que funcionan como unidades de sentido y acaban por unificar los diferentes momentos y secciones. Vamos a poder clasificar a estos materiales según sus características, agrupándolos de la siguiente manera. Un grupo A de sonidos breves y puntuales. Un grupo B de sonidos tenidos, tanto en registro grave como agudo. Un grupo C de sonidos en glissando, tanto ascendente como descendente. Un grupo D de sonidos ásperos o aireados. Un grupo E de sonidos iterados. Un grupo F de sonoridades de clúster. Un grupo G de sonidos indeterminados o aleatorios. Y un grupo H de sonidos de la voz hablada. Por último, hay que destacar la elaboración del timbre y de la textura como aspectos centrales del planteo estético.
Los materiales presentados muestran un marcado énfasis en la construcción tímbrica mediante la aplicación de diversos modificadores, la utilización de diferentes técnicas extendidas y la incorporación de elementos cotidianos para lograr sonoridades nuevas y originales. Asimismo, tanto las cualidades sonoras de los materiales como los patrones de actividad involucrados y el manejo de las densidades terminan de imprimir un carácter único e identitario a cada una de las secciones de la obra. Por todas estas razones es que consideré a Chernovin como compositora y más específicamente a esta obra como un ejemplo sumamente valioso de los mecanismos y las interrelaciones involucradas en el devenir de una obra contemporánea. Ahora sí, sin más, me despido, espero que te haya servido el análisis y te haya despertado algún tipo de reflexión, curiosidad o inquietud. Te agradezco también por haberte tomado el tiempo de ver el video y bueno, será hasta la próxima.